cuando estamos acostumbrados a ver, a creer, esto que hablábamos, o sea, los que leyeron del positivismo, ¿no? De creer en lo que ven, lo que está acá, ¿tá? Entonces es medio difícil, si me están hablando de otra cosa que no veo, es medio complejo. Pero la idea de esto es empezar, o sea, vamos a empezar primero por el texto que es de Anderlecht, pero la primera parte, donde habla de los elementos que tienen los componentes del conocimiento. ¿Está? No sé quién lo tenía, esto no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto sobre el conocimiento? El conocer el conocimiento. A ver, ¿qué se han... El conocimiento y los distintos saberes. Se llama ortodoxa, que era a través de la opinión. Episteme, que era saber si probar. Lo cierto es que el conocimiento cambia, depende de la calidad, cómo ve las cosas, del contexto, de su historia, de su cultura, de lo psicológico, biológico. ¿y cuáles serían los elementos? A ver, otro grupo. ¿Qué elementos tienen? ¿Esto lo sacaron como importante? ¿Por qué es importante? ¿Qué contiene? Exacto, tiene que tener, o sea, no está mal poner la palabra competencia, por ejemplo. No lo quisieron repetir, pero acuérdense que algunas palabras, que yo les dije a algunos grupos que hay preguntas que no las podemos hacer, porque el autor lo dice, y la competencia se llama competencia. Es una habilidad, está bien, ¿está? Así que está bien, lo que justamente le pusiste la palabra bien. Ahí, así que una habilidad. ¿Qué más? Después pusimos un conocimiento acerca de esa habilidad. A ver. Entonces el conocimiento es una actividad. Es la actividad que hace uno para conocer. Por eso no está mal poner la actividad, porque en realidad justamente es eso, es una actividad, ¿no? A ver, ustedes que leyeron. O sea que uno cuando habla de conocimiento dice el conocimiento cualquiera tiene ciertos componentes que no los podemos separar. Uno, él le llama competencia, pero que es muy bien dicho por la habilidad. La competencia es estrés, ¿verdad? Siempre vieron eso de saber hacer, saber ser, el saber hacer y el saber en sí mismo. Bueno, tiene que ver con eso. Entonces, no. Uno, el saber para que haya conocimiento hay que tener alguna destreza en algo, en eso que voy a conocer, ¿no? Y después, ella la actividad, una actividad conocente llaman. Que no está mal repetir porque así se llama, por eso decía que no quieran siempre, porque algunas palabras las vamos a tener que poner textual para no cambiarle la idea. Entonces, esa actividad conocente tiene que ver con las formas de conocer, con la forma de razonar que voy a utilizar yo para conocer eso, esa realidad, ¿no? Porque estuvimos hablando de la realidad. ¿Y qué más? Y después, no solo tengo que ver, para ver ese saber que tiene, no solo tengo que ver eso que la actividad que hace ella de información, sino también cómo lo hace. No me alcanza solamente. Por eso conocimiento en general se dice que son las dos cosas. Es saber hacer y el saber en sí mismo, el conocimiento que tengo de eso, o una información. ¿Está? Entonces, tengamos en cuenta eso cuando, a la hora de decir, bueno, yo voy a estudiar el conocimiento que tiene, ¿está? Que tengo
tengo que ver algo más, porque aparte, ¿qué dice del conocimiento? A ver, ¿qué más dice del conocimiento? O sea, alcanza con decir, a ver, información, no alcanza, ¿está? No alcanza con el solo eso. O sea, depende, bueno, quizás las cosas que uno le dio importancia, se va a pasar rapidito, pero la realidad es que es algo de eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero la realidad es que lo que sin información yo no sé conocimiento. ¿Me queda claro? Sí. Que ver la información que tiene alguien de algo no me da, no significa que tiene conocimiento. ¿Bien? La opinión no es conocimiento. ¿Verdad? A partir de la opinión. Porque no se puede demostrar. No se, claro, la opinión no se demuestra. Es indemostrable. Exacto. ¿Y qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué es lo que dice acerca de esto? Ciencias humanas, psicología, filosofía. Bien. Fíjense que eso es muy parecido a lo que leyeron a Bunge, ¿está? Porque lo que dice que el conocimiento, ¿no? El conocimiento, ¿qué pasa? Puede estar separado, individual. Voy a conocer esto solito, ¿sí? ¿Está? O bien puede formar parte de un gran sistema, él lo llama parcelado, ¿tá? A un sistema como pueden ser las ciencias, ¿tá? Las ciencias humanas, ¿tá? Pero sí tiene que quedar claro que el conocimiento no se puede, no es decir información, no es decir percepción, no es decir opinión, no es simplemente una teoría, ¿tá? Es algo más. ¿Bien? Entonces, Multidimensional, decía también. exactamente, es multidimensional. ¿Por qué es multidimensional? Porque abarca todas estas dimensiones. ¿Como cuáles? A ver. Como Va a depender de cada uno, de cómo yo conozca eso, vea eso. Cuando digo esto, es una realidad que puede ser este pupitre, pero puede ser la realidad hospitalaria, puede ser la realidad de la práctica, puede ser la realidad de aquello que vamos a ver, ¿no? Nosotros estamos... Dos corrientes clásicas, se llama porque son corrientes clásicas, ¿está? Una es El positivismo, también el individualismo. ¿y qué diferencia? Y el otro era, El constructivismo. ¿por qué está mencionado? Porque en realidad son distintas formas de ver la realidad, ¿está? O sea, son dos corrientes clásicas que ustedes van a ver que de una corriente como esta va a surgir todos los estudios cuantitativos y que de una de estas formas va a salir el constructivismo, va a salir todos los estudios que sean cualitativos, ¿tá? Porque arrancan diferentes la realidad parte diferente, ¿tá? ¿Cómo sería el positivismo? Lo que se puede ver, lo que se puede comprobar, que lo dijo él, pero lo tiene que decir usted, ¿y qué más? Y la otra es eso que decía ella, a ver, volverlo a repetir. Hace mucho frío. O sea que hay una confusión. ¿Por qué hay una confusión? ¿Qué quiere decir esto? A ver. Sí, es como desagregarlo, no desarmarlo, es una feo. Desagregarlo en sus partes.
entonces es más fácil. No hay posibilidades de verlo de otra manera, pero en realidad se ve teniendo en cuenta el sujeto también. La vista desde el punto de vista de quién, de la percepción del sujeto. Que enfermería solo cree en lo que ve, y enfermería es positivista, ¿tá? Medicina es positivista. ¿Por qué? Porque viven haciendo estos estudios que se basan solamente en lo que ve, un número, ¿tá? Y en realidad ya se van a dar cuenta que como ciencia humana, ¿se acuerdan que habíamos hablado con enfermería ahora? Consideramos que son ciencias humanas y como tal, la van a ver que va a entrar en el otro grupo ahora, ¿tá? Ahora es como que entramos a hacer investigaciones de distinta manera, ¿tá? Ya no pensando en que solamente hay una realidad que nos debe. O sea que el positivismo lo que tiene es esto, esa característica. Y hay una palabra que también, la realidad cómo es, cómo tiene que ser para el positivismo. Hay una palabra que usa él y que ahí no hay forma de cambiarla, Abstracta. Objetiva, ¿tá? Ahora se dice abstracta. La realidad es objetiva. ¿Objetiva qué quiere decir? Que es así, que se refleja lo que, o sea, todos vemos lo mismo. Exacto, ¿tá? Que todos vemos lo mismo y así lo creen. O sea, yo lo creo, lo escribo y es así, ¿tá? Y eso es objetivo. Entonces, ya van a ver que hay un montón de otras cosas que te hacen que no sea de esa manera y lo vamos a ver de otra manera. Y entonces aparece la otra corriente, que es mucho más nueva, es diferente, que es el constructivismo. El conocimiento acá, ¿cómo se da? ¿Qué se cree? En esa corriente, ¿qué es lo que piensa? A ver. Exacto, lo vemos como una construcción de... Ahí está. Acá tienen en cuenta las experiencias, está en el constructivismo. Y es más subjetivo. Como es muy bien, es muy subjetivo. Y como es subjetivo, se trabaja lo cualitativo para que entiendan. ¿Qué es ¿Saben la diferencia entre cuantitativo y cualitativo? Uno trabajamos puramente cantidad, lo traducimos, o sea, los resultados los traducimos en un porcentaje, por ejemplo. En cambio, en el otro, lo que yo interpreto son discursos, ¿tá? De las personas, con lo cual me va a dar, voy a construir directamente desde otra mirada, ¿tá? Y acá van a entrar en juego todo aquello, una diferencia que hay entre el positivismo y el constructivismo, es que en general se parte de que hay teoría que me avalen. Somos una tabula rasa. Acá es como que uno en su mente estaría vacía, ¿tá? Entonces lo único que entra es esto que veo. En cambio, para el constructivismo no. Hay cosas, hay vivencias, hay experiencias, ¿tá? Que uno pasa y en donde te va a hacer ese sujeto-objeto, se van a modificar ambos. ¿Tá? Ambos se van a ver modificados en ese conocer. ¿Tá? Pensemos, cuando uno hace una entrevista, puedo asegurar que hasta uno que está queriendo conocer, se modifica uno, ¿tá? Pensemos en ese objeto que no es un objeto, es una realidad, ¿no? A la que estoy conociendo, esa persona se va a ver modificada con una entrevista, ¿tá? Porque le va a remover un montón de cosas, y a su vez a nosotros, que lo entrevistamos, seguramente también nos va a modificar y nos
va a modificar cosas y nos va a dar cosas. Entonces, por eso hoy el constructivismo está más fuerte de lo que era lo que fue hace una década, décadas atrás. Se le va a dar por pensar en investigar a ver alguna cuestión actitudinal de la parte médica. O sea, siempre van a lo biológico, a lo... No, o sea, si uno va a los congresos médicos, no hay ni una que trabajen esto que hablábamos de la cualidad y pensar en lo subjetivo en vez de tanto en lo objetivo. Así que, digo, no, en la parte médica se sigue, enfermería no, enfermería está despegando. ¿Algo más? ¿Nadie? ¿Ya está? Bien, bueno, por lo menos es una forma de... Pero bastante bien, pero fíjense... Es más complicado, cuando empezamos no teníamos idea, pero fíjense que hay cosas que dejaron afuera, los tres, ¿está? No uno. Los tres que no lo tuvieron en cuenta, esta cuestión de los elementos que yo les decía que contienen, parece una pavada y sin embargo me sirve para decir, a ver, cuando vayan a poner en metodología, cuando ustedes empiecen y digamos, bueno, van a hacer una investigación y empiecen a poner qué conocimiento tienen, se van a acordar de mí, ¿tá? Que no van a poner conocimiento, es muy difícil, ¿tá? Si no estoy viendo simplemente una partecita de esa que podría ser información, que no es conocimiento, ¿tá? Así que, bien, continuando con eso, hay una, creo que son los que tienen, que habla de las condiciones, ¿no? De las condiciones que se quieren quedar, un poco lo hablamos en la clase pasada, pero puntualmente uno se hace a la hora, que se tiene que hacer a la hora de empezar a conocer, ¿tá? Cuando ustedes vayan a investigar, empecemos a hacernos esas preguntas, ¿tá? ¿Qué se conoce? ¿Cómo se conoce? Como que se conoce, que acá estaría todo lo que son las herramientas, instrumentos, revistas, gráficos. Trabajamos también nosotros con elementos cuantitativos y cuantitativos. Y la última, Al final, antes hablamos del principio. Bien. Primero, cómo se conoce, lo que se conoce, ese qué se conoce lo que van a hacer ustedes, ¿tá? De ello, ¿tá? Ese qué se sabe de tal cosa. Y después, cuando hagamos la investigación, van a ver que hay una de las preguntas que también es básica. ¿Para qué? ¿Para qué quiero conocer eso? ¿Tá? Ese para qué en investigación es básico. Sí, ahí dice, el comentario de esa pregunta dice que la ciencia no tiene en sí misma una razón de ser, sino que su intencionalidad es la dimensión política de la ciencia. Exacto, exactamente. La dimensión política cuando uno está haciendo ciencia macro, estamos hablando y el micro lo bajamos, les digo, en una investigación es ¿para qué? Tiene que ser, ¿para qué quiero saber eso? Si no me sirve para nada, ¿para qué saberlo, no? ¿Para qué ir a conocer eso? Que no sé para qué sirve. Así que digo, esas preguntas sí son básicas. Después, bueno, en los textos están, ustedes lo tienen y lo van a leer porque lo van a tener que tener en cuenta a la hora de hacer el trabajo. Y también esta cuestión de darse cuenta de que en donde estoy, porque yo capaz que estoy leyendo algo que pasó en España, además la biografía personal de cada uno, que también es fundamental para ver las El cosas marco referencial. Pensemos, si yo estoy haciendo, yo siempre pongo el ejemplo del autismo porque sale mucho
muchas investigaciones cuando se tiene un hijo autista, ¿no? Y entonces ahí uno dice, es lo mismo investigar algo, conocer algo, una realidad del autismo, cuando uno tiene a alguien al lado que es autista, No. que alguien que no. Ese es un ejemplo para que vean cómo la biografía puede hacer cambiar una forma de conocer, ¿tá? De conocer una realidad, aunque la realidad sea la misma. Estamos en la misma realidad, pero la mirada que yo puedo tener desde tener mi hijo o mi hermano autista y la que puede llegar a tener alguien que no tiene nadie al lado que es autista, es lejísimo. Son dos realidades, dos realidades iguales, miradas de otra manera, totalmente distintas. Se puede ser objetivo, entonces. Es muy difícil ser objetivos. Y ahí es donde después vamos a entrar en algunas cuestiones que también, que siempre igual va a salir el hecho de querer cuidar la diabetes cuando uno tiene diabetes, ¿verdad? Y ahí perdemos la objetividad, porque justamente lo que nos fija es eso, la biografía. Si la tenemos presente, la biografía nuestra, si uno la tiene presente, no, uno puede ser objetivo, igual, pero la tenés que tener muy presente, que uno tiene esa experiencia vivida que me puede hacer ver las cosas de otra manera, ¿tá? Y ustedes creo que miraron otra parte del texto, Sí. que también es importante. A ver. Justamente lo que está diciendo. Nosotros pensamos que lo que dice Ander es que la producción por esa realidad concreta que el sujeto o el científico procesa en ese momento y por la situación de a quién se lo produce el coso. Entonces, nosotros quisimos decir que la lectura de nuestra realidad, nosotros tenemos que cuestionarla y no creer todo lo que se nos presenta. No creer como tal. Claro, porque no es una verdad absoluta, sino que eso nosotros identificamos la realidad como algo primero de natural de Mariel, y que ese sujeto en realidad está inmerso en la totalidad de esa realidad, pero que la construye a través de la historia, la praxis y la reflexión. Esa realidad es la base de todo y el punto de partida de las ideas que vamos a tener después como conocimiento. Ese mismo conocimiento es el producto de las condiciones, como ya dije, históricas, donde el sujeto influye sobre el sujeto, el objeto influye sobre el sujeto y se transforman, o sea, mutan en el acto del conocimiento. Exacto. Bueno, eso es lo que estuvimos hablando hoy, hace un ratito. Y además habla de otra cosa, como parte del condicionamiento, ¿no? Que me parece que tampoco lo tuvieron en cuenta. Hay algunos que me parece que, a ver si alguno tuvo en cuenta la parte que en realidad habla de los marcos referenciales. No. Justamente hay una parte en el texto. Sí, del lugar que tiene un contexto, un tiempo y un lugar determinado. Dice que nos revelan un cuádruple condicionamiento del conocimiento en cuanto a producto cultural. ¿tá? Porque deja la tabla rasa y el prejuicio. El condicionamiento, esos 4 condicionamientos, por eso decía algo como hay cosas que son importantes. No, sí, igual lo tenemos. ¿Y cuáles serían los condicionamientos? Porque esos 4. Decía que, el conocimiento se da a través de la personalidad, del pensamiento mismo del sujeto, que tenía que tener una realidad sin prejuicios, porque uno mismo tiene su cultura, su historia. Sí, pero más allá de eso, el contexto. ¿tá? Lo primero que uno tiene es el contexto, la situación contextual en cuanto se encuentra, en el que como condicionamientos, eso lo hablamos en la clase pasada. Este condicionamiento de la situación contextual, de donde se encuentra la persona,
tiene que ver con la política, con lo económico, con lo social, con lo... ¿tá? Ese es el primer condicionamiento que uno tiene. Después la otra cosa son los marcos referenciales que tenemos. Esos marcos referenciales es toda la teoría que hay. Si nosotros vamos, o sea, eso nos modifica dependiendo esas teorías que haya, nos va a modificar. Y es un condicionamiento que no la haya, ¿tá? Que no haya nada sobre eso que quiero yo conocer. ¿Tá? Si yo estoy, esto que decía ella de la tabula rasa, es una cosa, pero si yo tengo un algo teórico adentro mío, en mi pensamiento, me lo va a hacer ver o me lo va a hacer conocer de otra manera. ¿Tá? Si lo llevamos a una investigación esto, vamos a decir que es muy difícil investigar si no existen marcos teóricos que nos ayuden. ¿Tá? Querer investigar algo, ustedes cuando vayan a investigar y me digan, no hay nada de eso, duden de que están haciendo algo que no está bien. ¿Tá? Entonces, cuando no hay nada, no es que está bueno, quiere decir que fue algo que no era, por ejemplo, investigable, que no había posibilidad de conocer esa realidad, por H, por B, por la situación contextual, por lo que sea, pero que no hay posibilidades tampoco para ustedes. Es como cuando nos hacían estudiar en la primaria con los libros situados todos en Europa y colonizados, ¿no? Todo, y ahora vemos acá en la universidad la realidad de Latinoamérica y es como cuestionar eso que está diciendo. Exacto. Es como que ver otra realidad, ver la historia de nuestra... Aparte, bueno, esto, no hay marcos teóricos de enfermería actuales, porque marcos referenciales. Estamos viendo al sujeto de atención como lo veían hace 50 años, 60, 70, cuando cambió el mundo, cambió todo. ¿Bien? Y con un sujeto de atención que tampoco es nuestro. Nosotros estamos estudiando enfermería con un sujeto de atención que es de Estados Unidos, en general, ¿tá? Ni siquiera nuestro. Entonces digo, con un sistema de salud que no es nuestro, que era de Estados Unidos. Entonces digo que esto de los marcos referenciales es importante a la hora de investigar porque nos va a dificultar el acto de conocer y de conocer una realidad. Pero vamos a mirar con una mirada de un marco referencial que es de Estados Unidos. ¿Tá? Vamos a hablar de un sujeto que no es nuestro. ¿Tá? Bien. A nuestro le gusta tomar mate, juntarse, qué sé yo. Pensemos desde ahí, le gusta más lo social, le gusta salir con los amigos. En Estados Unidos quizás tienen otra idiosincrasia, más de una casa. ¿Es diferente? Sí que es diferente. ¿Tá? No es el mismo sujeto. Entonces estamos trabajando con marcos referenciales que no son los nuestros. Y la otra cosa que habla son estos que hablan de los supuestos metateóricos, ¿tá? Que tienen que ver con esas preguntas, ¿tá? Que están al final, ¿tá? Que tampoco la nombraron, que me sorprenden. Esto de las preguntas, sino de la epistemología, la metodología, la ontología, la nosología, ¿tá? Que tampoco lo nombraron mucho. Esa parte que no tenía, Néstor. No sé, que la tenían. No. Lo que pasa es que se nos fueron dos chicas. Pero vieron que yo les dije que separando las hojas pasa esto. Ah, sí, porque se nos fueron dos encima. Bien. Entonces, justamente después los factores personales que eran los que hablaban ellos. Entonces, por eso les pasa eso. Porque cada pregunta corresponde a una epistemología, a una ontología, a una... ¿Ustedes lo vieron esto? ¿Lo tuvieron en cuenta? Sí, ya sé que está ahí. Lo digo así. Porque él nombró las preguntas, pero ponerle el... Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿tá? Justamente como condicionamiento. ¿Tá? Y son todas esas preguntas que volvemos con las preguntas que uno se hace. ¿Tá? Y más que nada tienen que ver con lo que queremos saber, que es lo de las preguntas que acabamos. Y el cómo más que nada es el metódico. Exacto. El cómo lo hago va a ser todo lo metódico, pero en realidad me interesa saber
todo, como, por ejemplo, dice, todos saben lo que es a priorístico, que se encuentra anterior, que ya lo tenemos nosotros puesto en la mente, ¿tá? Eso, sobre eso que se quiere saber, que algo tenés, eso quiere decir el a priorístico. Entonces digo, también busquemos estas cuestiones, se basan en esas cuestiones, en esos 4 situaciones que yo les decía, en la situación contextual, en esos marcos referenciales, en todos los metafísicos que dice Descartes, como las teorías que hay básicas sobre eso, que en realidad las epistemologías que tienen que ver con todos los marcos teóricos científicos que hay alrededor, ¿tá? Esos factores personales que obviamente estuvieron muy bien hablados de estas cuestiones personales que uno tiene, de la biografía, la historia, la social, la cultural. Bien. Y con respecto a Bunge, ¿qué leyeron de Bunge? ¿Cómo se clasifican? Ahí yo les voy a hacer preguntas. ¿Cómo se clasifica la ciencia? Formales y prácticas. ¿Qué son las formales? Háblenlo a las dos. Vos tenías el cuadrito. ¿Pero qué significa? Porque Las formales son las que son ideales, ¿no? ¿por qué ideales? Porque ¿A qué se llama ideal? Solo existe la mente de uno. Solo existe la mente. Exacto, ideal viene de idea, está solamente en la mente de uno. ¿Tá? Entonces lo formal, como ¿cuáles serían las ciencias? Serían matemáticas y lógica serían otras, ¿no? Sí, matemática y lógica. Pero como ciencia Objetivo. Objetiva. es didáctica, es deductiva, porque siempre parte de una acción, ¿verdad? Siempre parte de un teorema antes que a partir de ahí arranca todo. Entonces se dice que, ustedes vieron deducción e inducción, vieron que la deducción parte de lo general y va a lo particular. Bueno, por eso se dice que las ciencias formales son ciencias deductivas, que siempre arrancan de algo ¿qué serían? ¿Hoy qué serían? se refiere a sucesos y procesos. Necesitan de la lógica formal para corroborar su conjetura. La más que A ver. Necesitan la observación y el experimento. Bien, la observación. A ver. Hola. Y la sociedad. Ah, sí, la ciencia social. Está bien, está mal. Claro. O sea, las ciencias prácticas, a ver, vos te habías puesto a los hechos, se dedica a los hechos. Ahí sí, a los hechos. Claro, yo me confundía porque la formal, la práctica es objetivo. Claro, Y objetiva. en cambio la otra no, y entonces Claro, pero digo, bueno, justamente de lo que se trata es de los hechos, por eso se llama fáctica, ¿está? En realidad toda la ciencia fáctica va a ser la que es más cuantitativa igual. Bien, igualmente la cualitativa también es parte de la ciencia fáctica, pero digo, pero arranca al principio porque como son todas las ciencias naturales, generalmente las ciencias naturales son demostrables, son verificables, son objetivas, son todas. Entonces ahí, por eso esa clasificación, la divide en dos, muy sencilla. O es esto o el otro, no hay forma, ¿está? Y entonces ahí se mete, cuando se mete en las ciencias prácticas, habla de ciertas características de ese proceso. ¿Por qué trascienden los hechos? Hay un hecho, produce nuevos hechos y los explica. Bien, está bien lo que dijo también eso, o sea, lo que va haciendo es eso, constantemente. yo haría algo de paradigmas y es como los nuevos paradigmas.
transitorio. Entonces va más allá de los hechos. O sea, porque ese hecho seguramente va a cambiar con el tiempo y va a ser otra cosa. ¿Tá? Y va a cambiar, y va a cambiar, y va a cambiar, y va a cambiar. ¿Tá? ¿Qué otra características tiene? Yo puse que mediante el experimento descubre la hipótesis. Mediante descubre la hipótesis, a ver, me parece que está mal. Llegan, comprueban la hipótesis, comprueba la hipótesis, ¿tá? Porque uno arranca con una hipótesis. Cuando arranca una investigación, lo que uno arranca es con una hipótesis, por lo tanto. A ver, ¿qué otra cosa? Nosotros pusimos que el conocimiento fáctico es variable y algunos se llama ciencia empírica. ¿Y por qué se llama ciencia empírica? O sea, tomaron el texto, agarraron el texto las nombra. No me quedó ninguna, no puedo creer. Son 15 favoritas. Claro, por eso digo, no sé por qué lo desarmaron todo. Pero las dos es cuestión de los hechos, ¿no? La de ciencia analítica, es analítica. Pero bueno, ahí, si ustedes, o sea, a ver, no conviene cambiar palabras analítica, lo que conviene es explicarlo con nuestra palabra. ¿Qué significa ciencia analítica? ¿Por qué se dice que es ciencia analítica? Si yo analizo, ¿qué hago? Observo, desagrego, partes, datos. Por eso se dice que es una ciencia analítica también, porque yo lo voy a analizar en sus partes, en cada una de las partes. Ese conocimiento tiene que estar analizado de esa manera. Primero lo desarmo, después lo vuelvo a armar, así es, ¿está? En general hacemos eso. Esta también está difícil. Nosotros pusimos la siguiente especializada, pero no la explicamos porque no la entendimos. Está bien, a ver. Pero la analítica tiene que ver con esto, con más que nada con el análisis, la desagregación de sus partes. Entonces ahí donde conocimiento de la ciencia analítica. Es tan sencillo, era más fácil, porque en realidad lo que hace la investigación es que en realidad a su vez pertenece a un conocimiento parcelado. Volviendo a la parte de Anderlecht, que pertenece a un conocimiento parcelado que es de una ciencia, cualquiera, la que sea. Entonces, ¿es especializada? Sí, es especializada. Después dice, ¿qué más dice? Que es claro y preciso. Entonces, sí es claro y preciso. ¿Qué pusieron como claro y preciso? Nosotros pusimos que los problemas se formulan de forma clara. Pusieron todo lo que estaba acá, más Sí, más o menos. estuvieron muy... Pero lo que dice acá es justamente eso, que la claridad se da primero en la formulación de la primera pregunta, que tiene que ser clara. Después tiene que haber claridad en todo lo que comunica. En realidad en los conceptos que yo pongo, después en esa teoría, esos conceptos tienen que ser claros. Vieron que todo el tiempo le estamos diciendo que se no busca esta complejidad, lo que es más claro, más preciso. Bueno, de eso se trata. Después va a crear un lenguaje artificial, es real. La investigación tiene un lenguaje que es específico. Ya van a ver que hay preguntas que no vamos a poder cambiar. Se va a usar la palabra variable, sí se va a usar la palabra variable. Bien. Después dice algo que es importante. ¿Qué es comunicable? No existe conocimiento científico que se encuentra dentro de un cajón de un escritorio. No hay. Una tesis de ustedes, si termina en el cajón de ustedes o
tiene que salir y ser comunicado a la gente, de la comunidad científica. ¿Quién es la comunidad científica? Nosotros hicimos la tesis. Todos los enfermeros, ¿está? Para nosotros, ¿no? Obviamente. Tiene que ser verificable, esto ya lo hablamos. Tiene que ser comprobado con la realidad, sí, tiene que ser comprobado con la realidad. Tiene que ser metódico, ¿está? Yo los voy a acompañar porque así vamos terminando, pero ¿lo fueron entendiendo así? Sí. Bueno, tiene que ser metódico, sí, porque tiene que atravesar sí o sí por un método. Ese conocimiento científico no lo puedo largar así, no sería una opinión. Y en el caso es justamente, tiene que ser metódico. Después, a ver, es sistemático, metódico, etapa, sistemático, ordenado. ¿Está? Entonces ahí es otra de las características que tiene. Fíjense, todo esto es su investigación. Todas estas características tienen que tener las investigaciones de ustedes. Bueno, es legal, obviamente, porque se basa en leyes. Yo no puedo ir en contra de las leyes. ¿Qué leyes? No las leyes legales, sino las leyes de la naturaleza, ¿no? Yo no puedo ir en contra de las distintas leyes que haya de sociales, lo que haya. ¿Verdad? Por eso dice de la naturaleza y de la cultura que es una ley, porque no existe la ley. Después, es explicativa porque al final, haciendo esto, por eso se dice que es explicativa, porque lo va a explicar al conocimiento, a ese conocimiento nuevo que se basó. Es predictiva porque me va a servir para las próximas investigaciones. Yo voy a predecir o voy a predecir que esto que pasa acá puede llegar a pasar allá, en otro lado, con una realidad parecida. Bien, entonces también es predictivo. Bueno, y es abierta, porque eso es para todos. La ciencia en sí no tiene límite de conocimiento. Siempre le vamos a decir, no hay techo. Hay un piso, pero nunca va a haber un techo. Para la ciencia nunca hay un techo. Siempre hay algo más para investigar. Por eso siempre queda, y el conocimiento queda abierto a la historia. Por eso aparecen los paradigmas. El paradigma, cuando hay una brecha, cuando hay algo que está medio raro, y que está sonando feo en esta altura, lo que uno hace es volver a investigar y se da cuenta que puede haber otra forma. Y de hecho, bueno, con el COVID, ¿qué pasó? A cada rato iban y cambiaban cosas, porque veían que aparecía algo nuevo. Entonces ahí, bueno, y es útil, que era ese para qué. ¿Se acuerdan que ese para qué hablábamos hoy? Bueno, acá también. La ciencia tiene que ser útil. ¿Qué pasa? La utilidad no siempre es para bien. Eso también lo hablamos. La utilidad también puede ser no para bien, sino para mal, para una guerra. Bien. Así que bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a leer acá. Y lo que